Hola, soy Jesús de Soto, director del área de sostenibilidad, cambio climático, finanzas sostenibles y ESG de PwC España, y estoy encantado de estar con vosotros hoy en esta sesión relativa a la economía circular y a la relevancia que tiene rendir cuentas sobre la economía circular a través de la medición de métricas. Me gustaría empezar esta sesión, más allá de haberme presentado, dando dos frases de dos personajes o dos personas que son bastante conocidos, entre otros aspectos, por ser consultores de negocio y por sus teorías sobre la gestión empresarial. Son Peter Drucker y William Edwards y se les atribuyen las dos frases que veis en pantalla. Lo que no se mide no se puede mejorar y en Dios confiamos, todos los demás deben aportar datos. Estas dos frases lo que nos vienen a decir es que los datos son fundamentales en cualquier ámbito de los negocios y, por supuesto, en el ámbito de la economía circular. Una vez hecha esta pequeña introducción y estas dos frases, sí que me gustaría profundizar en la relevancia de la medición como un elemento clave para la economía circular. ¿Por qué es importante que midamos? Puesto que permite cuatro grandes aspectos, si no más, de la gestión de la economía circular. Por un lado, permite gestionar la transición de una manera tangible. Permite detectar cuellos de botella, conectar dónde se están produciendo o no, optimizar el tiempo de recursos, optimizar los tiempos de producción. Permite también una planificación estratégica por parte de los órganos de gobierno. Si no disponemos de información, los órganos de gobierno no van a poder tomar decisiones informadas, por tanto, necesitamos medir para poder evaluar, para analizar junto con los consejos de administración cuáles son las prácticas y los proyectos que resultan más relevantes y que nos están generando una mayor eficiencia en términos de economía circular, sean de costes, de materias primas o de otros potenciales elementos. Además, la medición también resulta clave para dar respuesta a demandas regulatorias. Como sabéis, vivimos dentro de la sostenibilidad en un tsunami regulatorio. Durante los últimos años hemos vivido numerosas regulaciones y han surgido que obligan a las compañías a informar sobre distintas métricas. Entre ellas encontramos, por ejemplo, la CSRD. La CSRD incluye un capítulo, luego profundizaré sobre ello, específico sobre la economía circular y el uso de recursos. Por lo tanto, medir es necesario para poder informar y dar respuesta a las demandas regulatorias. Y por último, es también muy importante medir para demostrar el compromiso de las compañías hacia los distintos grupos de interés. Por un lado podemos tener nuestros clientes, podemos tener nuestros proveedores o podemos tener nuestros inversores. Medir es relevante para informarles de los compromisos que estamos llevando a cabo, cómo los estamos cumpliendo y que puedan establecer o visualizar, mejor dicho, la hoja de ruta que tenemos para los próximos años. Medir con propósito es clave. ¿Por qué? Porque me permite avanzar. A la hora de definir las métricas, es muy importante que nos planteemos una serie de cuestiones para asegurar que orientamos la medición de la manera adecuada hacia obtener la información que nos va a permitir evaluar y tomar decisiones de la mejor manera. Aquí os he querido presentar alguna serie de preguntas que creo que podrían ser relevantes hacernos antes de poder definir qué métricas quiero medir. En primer lugar, podríamos preguntarnos qué valor me aporta el proyecto que estoy desarrollando y qué objetivo quiero conseguir. ¿A qué problema estoy dando respuesta? Esto es muy importante. ¿Qué quiero conseguir? ¿Incrementar el porcentaje de material reciclado que incluyo en un producto? ¿Quiero dar respuesta a los requerimientos de un cliente? ¿Quiero reducir las pérdidas de material que se generan en mi proceso productivo? ¿Quiero buscar una segunda vida a un residuo para gestionarlo como un subproducto? Es decir, tenemos que pensar cuál es mi objetivo para que podamos definir la métrica adecuada para realizar la medición. Otra pregunta que me gustaría transmitiros es ¿qué parte de mi modelo lineal estoy transformando? ¿Es un proceso? ¿Es un subproceso? ¿Es una parte muy concreta de toda mi cadena de valor? Esto es totalmente relevante a la hora de identificar dentro de mi modelo qué es lo que quiero medir y ajustar e identificar la métrica clave para asegurarme que estoy transformando y que estoy consiguiendo que mi modelo lineal se transforme en un modelo circular. Por otro lado, ¿qué recursos
estoy trabajando dentro de esta transformación de un modelo lineal a un modelo circular? Hablamos de agua, hablamos de la materia prima que me entra en mis procesos, hablamos de energía, los residuos, es decir, lo que ocurre al final de mi proceso productivo, u otro elemento que no esté considerando y que pueda ser relevante. Esto es importante porque cada elemento, cada recurso, se podrá medir de una manera diferente y tendremos que establecer una métrica adecuada, ya sea en kilos, en toneladas, en porcentajes, en posibles vida útil que se le da a la finalización de mi proceso. Yo creo que esto es fundamental y es clave. Por último, el punto 4 y el punto 5 son también relevantes porque si yo defino bien la métrica, pero no dispongo de la información para poder monitorizar la consecución de los objetivos, de nada me va a servir todos los pasos previos. Por lo tanto, dispongo de la información para poder monitorizar los objetivos que me he fijado y poder monitorizar las métricas, o no dispongo de esa información. Si no lo dispongo, tendré que establecer los mecanismos que me permitan obtener esa información, contabilizarla y hacer una monitorización continua y periódica. Y por último, la realización de este proyecto de economía circular o de la transformación que quiero implica acciones propias o depende también de terceros. Es decir, implica que deba obtener información de parte de un cliente, de parte de un proveedor, para yo poder incluirlo en mi proceso productivo y mejorarlo, o depende solo de mi proceso productivo y por tanto yo dispongo de la información y puedo definir la métrica adecuada. La información permite avanzar hacia la consecución del objetivo, por tanto, medir es clave en términos de economía circular y en términos de otros tantos proyectos como os podéis imaginar. Como os comentaba antes, hay uno de los 4 aspectos relevantes que son importantes a la hora de realizar una medición y es dar respuestas a las demandas regulatorias. Bueno, uno de las demandas regulatorias más actuales y a la cual las empresas están sujetas en el último año es la CSRD. Bueno, la CSRD o la Directiva de Información sobre Sostenibilidad aborda numerosas temáticas. Aborda en concreto 5 temáticas ambientales, 4 temáticas sociales y una temática de gobernanza. Dentro de las temáticas ambientales hay una específica que habla del uso de recursos y la economía circular. Además, también resulta relevante que en cada uno de estos bloques la directiva aborda a través de 4 grandes pilares la divulgación de información. La aborda a través de la gobernanza que existe sobre ese tema, a través de la estrategia que tiene una compañía para abordar y gestionar esa temática, la gestión de los impactos, riesgos y oportunidades y la medición a través de establecimiento de objetivos y métricas que nos permitan entender la evolución que lleva la compañía o la consecución de dichos objetivos. Si nos fijamos y entramos en profundidad a nivel de qué exige la CSRD relacionado con la economía circular y con el uso de recursos, como os comentaba, son 4 grandes pilares: gobernanza, estrategia, gestión de impactos, riesgos y oportunidades y parámetros y metas. Dentro de los parámetros y metas, y empiezo por este último porque creo que son de los más relevantes, sobre todo en la temática que estamos abordando, que es la importancia de la medición de la economía circular, encontramos que este estándar solicita 4 grandes métricas o la contabilización de 4 aspectos. El primer aspecto es que las compañías deben informar sobre las metas relacionadas con el uso de recursos y la economía circular. Es decir, esos objetivos que quiero conseguir. La compañía debe informar, y debe informar además de cuáles son los objetivos y en qué plazo de tiempo establece esos objetivos, con lo cual es fundamental poder establecer de manera primaria, como os comentaba anteriormente, el objetivo al cual voy a intentar dar respuesta a través de mis métricas. Por otro lado, tenemos la entrada de recursos. Luego profundizaré exactamente en cuáles son las temáticas concretas y los puntos de información que está requiriendo la CSRD en este ámbito. Por tercer lugar, tenemos la salida de recursos. Estas salidas, hablamos de los residuos que se generan en los procesos productivos. Son también muy importantes y luego profundizaré igualmente que en la entrada de recursos hacia aquellos aspectos específicos que requiere la norma y por tanto que son métricas que permitan a una compañía avanzar en cuanto a cómo está midiendo, cómo está gestionando la economía circular. Y por último, los efectos financieros previstos relacionados con los
incidencias o los impactos, los riesgos y las oportunidades. Estos efectos financieros previstos no dejan de ser cómo una empresa establece o cree que la economía circular y la gestión que está realizando de la economía circular puede afectar significativamente a su gestión interna en términos de cifra de negocio, en términos de costes operativos, en temas de eficiencia. Entonces, esto es relevante porque vemos que a nivel regulatorio ya nos están exigiendo una serie de métricas para que las compañías puedan explicar cómo están gestionando el uso de recursos y la economía circular. Ahora permitidme que pase un segundito al apartado 3, he empezado por el último que está relacionado con la métrica, pero en el apartado 3 hay un punto que quiero destacar, que es el E5.2, como veis, que es el que está relacionado con actuaciones y recursos relacionados con el uso de los recursos y la economía circular. Esto es muy importante porque al fin y al cabo lo que pide la norma es que una compañía explique y divulgue en sus informes de sostenibilidad cuáles son las actuaciones que va a llevar a cabo y que ha llevado a cabo relacionadas con la economía circular y con el uso de recursos. Estas actuaciones van a estar relacionadas, o debieran estar relacionadas, con las métricas que os comentaba del apartado 4 de objetivos, metas, entrada de recursos y salida de recursos. Por lo tanto, vemos que tiene un nexo total en la manera de divulgar la información relacionada con la economía circular dentro de la CSRD. Si entramos un poco más en detalle en las métricas, como os comentaba, ¿qué podemos observar o qué observamos dentro del capítulo de economía circular y uso de recursos? Si hablamos de la entrada de recursos, encontramos unas métricas específicas relacionadas con el porcentaje de fuentes renovables o el peso, tanto en valor absoluto como en porcentaje, de componentes secundarios reutilizados o reciclados que se están utilizando en productos intermedios o en productos finales de mi compañía. Esto es relevante, al fin y al cabo una compañía se va a ver expuesta a indicar y a divulgar cuánto de sus componentes, cuánto de sus materiales utilizados dependen de materiales reciclados o materiales secundarios reutilizados, con lo cual es relevante que midamos para poder, en este caso, informar y cumplir con la normativa. Si nos fijamos en la salida de recursos, también es muy importante porque observamos que la normativa pide, por un lado, que se informe sobre la durabilidad prevista de los productos. ¿Vale? Esto es un aspecto bastante importante, además de la reparabilidad de los productos. Al fin y al cabo, la economía circular, como bien sabéis, no es solo recircular para evitar que se vaya a un vertido, ¿no? A un residuo, sino también intentar que durante todo el proceso existan mecanismos de reparabilidad de los productos para evitar que el producto se quede obsoleto o que no se pueda utilizar y acabe en el fin de su vida útil. Por lo tanto, esa métrica es totalmente relevante y dentro de la salida de los recursos también obtenemos una métrica que pide la CSRD relacionada con los porcentajes de contenido reciclable en los productos y en los envases. Otra métrica también muy relevante, como os podéis imaginar. Dentro de los residuos, pasando a la tercera métrica, al tercer aspecto que cubre la CSRD, hablamos de cantidad total y porcentaje de residuos no reciclados, lo cual es importante porque nos permite entender, y a los lectores, ¿no? A los grupos de interés de las compañías, les permite entender no solo cuáles los porcentajes de producto reciclado, reutilizado que estoy integrando en mis procesos productivos, sino también cuánta cantidad de mis residuos no son residuos reciclados, es decir, no los puedo destinar a reciclaje, sino que pueden ir a un vertedero o al fin de su vida útil. Por tanto, estamos divulgando cuánto de lineal es mi modelo de negocio o de mis procesos productivos. Y por último, los efectos financieros previstos no es tanto una métrica per se de medición de la circularidad, sino más bien cómo los elementos de la economía circular y el uso de recursos pueden afectar de manera significativa a la planificación financiera y estratégica de una compañía a medio y corto plazo. Además de este estándar, ¿no?, de los SRS, que no dejan de ser los estándares en los cuales la CSRD se apoya para explicar a las compañías cómo deben divulgar la información sobre sostenibilidad, entre ellos el uso de recursos y la economía circular, la Comisión Europea ha desarrollado otros estándares, en este caso unos estándares voluntarios que se llaman VSME, voluntarios para las pequeñas y medianas empresas. Estos estándares resulta relevante que también abordan la economía circular y el uso de recursos, es decir, no solo los estándares aplicables a las grandes empresas
empresas públicas de interés público, cotizadas, van a tener que informar sobre la economía circular y el uso de recursos, sino que aquellas empresas pequeñas y medianas que decidan reportar o informar voluntariamente bajo el marco de los VSME, según marca la Unión Europea, van a tener que informar también sobre la economía circular y sobre el uso de recursos. ¿Y qué pide exactamente, ¿no? ¿Qué métricas nos está pidiendo? Quizá tienen menos detalle que los estándares, los SRS, ¿no? Pues puesto que al fin y al cabo están destinados a pequeñas y medianas empresas, donde se da por entendido que la capacidad y recursos pueden ser menores que los que dispone una gran compañía. Por tanto, las métricas son más reducidas, pero vemos y observamos que también le dan relevancia. ¿Qué métricas vemos? Observamos, por ejemplo, la letra B del apartado 38, que es la cantidad total anual de residuos desviados hacia reciclaje o reutilización. Volvemos a abordar el reciclaje y la reutilización, aspecto clave dentro de la economía circular. Pero también incluye que las empresas, al divulgar información sobre sus productos, uso de materiales y gestión de residuos, deben proporcionar información relacionada con los principios de economía circular. Esto es clave. Al fin y al cabo, está preguntando a las pequeñas y medianas empresas: dime cómo vas a gestionar los principios de economía circular. Y dentro de estos principios, los estándares voluntarios abordan tanto la manera, digamos, o cómo considera que la Unión Europea debe abordar esta temática, pero también como otros estándares, como puede ser la Fundación Ellen MacArthur, que es, como conocéis, un elemento clave dentro de la economía circular, cómo prevé o cómo establece que se debe abordar a través de distintos estándares y métricas. Pero bueno, una vez hecho esta introducción a los estándares, a los SRS, los estándares voluntarios y cómo derivan de la CSRD, sí que me gustaría hacer una actualización de cuál es el estado actual de la CSRD en cuanto a la entrada en vigor, la transposición y a día de hoy, ¿no? A día de octubre de 2025. Bueno, como sabéis, la CSRD es una directiva que se aprobó a nivel europeo y que se ha ido transponiendo en distintos países de manera paulatina. En España, a día de hoy, octubre de 2025, todavía no se ha traspuesto. Esto ocurrió a fecha de cierre del 2024, cuando se aprobó la CSRD. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en febrero de 2025, derivado de distintos momentos políticos, salió lo que se denomina un paquete ómnibus que integraba a su vez dos propuestas normativas. Por un lado, una propuesta normativa legislativa llamada Stop the Clock y una propuesta normativa llamada de contenidos. La primera propuesta, la de Stop the Clock, se aprobó e implicaba que aquellas empresas que tenían que abordar la divulgación de información de sostenibilidad sobre las métricas y a través de los SRS, las grandes empresas públicas de interés público, tenían que, se veían afectadas, pero aquellas otras empresas, grandes empresas, la propuesta les daba 2 años de transición, mientras la Unión Europea se planteaba a través de la segunda propuesta, la propuesta de contenidos, qué hacer con el contenido y los requerimientos de los estándares SRS. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo están haciendo una revisión y una simplificación de los propios estándares. Luego profundizaré sobre cuáles son los principales temas que están tratando. Pero claro, aquí esta propuesta de contenidos y la Stop the Clock tocan además un tema fundamental, que es el ámbito de aplicación de la norma. Aquí, a día de hoy, vemos que los distintos partidos políticos a nivel de la Unión Europea, los partidos verdes, el Partido Popular Europeo, los partidos socialdemócratas, tienen distintos planteamientos sobre cómo debieran manejarse los umbrales. Por un lado, los partidos verdes desean que se toque la norma lo menos posible. El Partido Europeo es más proclive de modificar los umbrales de aplicación, desde un punto de vista de que sean menos ambiciosos, de que sea una simplificación también de los requisitos de divulgación de información, y por otro lado los partidos socialdemócratas, que buscan un equilibrio, ¿no? Un ajuste, pero que sean moderados. A día de hoy lo que vemos es que hay un documento político de consenso que habla o que menciona potenciales modificaciones de los umbrales. Se está hablando de que en torno a los 1.000 empleados pudiera ser un umbral de aplicación y también 400 millones de euros de facturación. Si bien, como comentaba, esto no está formalizado y a fecha de octubre de 2025 es una propuesta que no está nada aprobado. Por lo tanto, tomarlo como algo que está totalmente sujeto a debate y que en los próximos meses veremos cómo evoluciona.
Y por último, en julio de 2025 observamos que salió un acto delegado denominado Quick Fix, que adoptó la Comisión Europea el 11 de julio, en el que permitía que aquellas compañías que habían aplicado la CSRD, es decir, lo que se denomina comúnmente como empresas afectadas por la ola 1, esas grandes empresas cotizadas, pudieran ampliar el periodo transitorio de divulgación de información para ciertos puntos de información que requería la norma, lo que comúnmente se llama phase-in. En estos casos, lo que permitía el Quick Fix es proporcionar un poco más de plazo para que las compañías se adaptasen a estos requisitos y tuvieran tiempo a divulgar de una manera correcta y adecuada. Si seguimos, los 3 puntos que me gustaría comenzar sobre los ámbitos de discusión a nivel del paquete Omnibus, algunos ya os los he adelantado, pero me gustaría profundizar sobre ellos. El primero son los umbrales de aplicación. A día de hoy los umbrales de aplicación en España, como no está traspuesta, tampoco no están en vigor, por lo tanto no afectan a las compañías de una manera de facto. Sin embargo, a nivel legislativo los umbrales establecidos son 3. Los que afectan a la primera ola, que es el año 2025, reporting sobre el año 2024, que son empresas grandes empresas públicas con más de 500 empleados. Estos umbrales se prevé que se modifiquen de tal manera que el paquete Omnibus, una de las propuestas que está encima de la mesa, es ampliar el umbral a 1.000 empleados y una facturación de más de 450 millones de euros. Esto además, este paquete Omnibus lo que propone es que el calendario de aplicación, es decir, esta ola 1, ola 2 y ola 3, se posponga. Se posponga principalmente para la ola 2 y la ola 3, 2 años, dándole 2 años de aplicación, como os comentaba anteriormente, 2 años adicionales a lo que se planteaba inicialmente a nivel de la publicación cuando se publicó la CSRD. Esto viene reflejado en el documento Stop the Clock, que forma parte del paquete Omnibus. Recordad que el Stop the Clock es una de las propuestas que se incluyen dentro del documento Omnibus o el paquete Omnibus. Además, el documento político de consenso, ¿no? Este documento que aborda el paquete Omnibus, establece también cómo se deben abordar los estándares SRS. Lo que ha habido es cierta presión sobre cómo estos estándares deben ser abordados por la compañía, si son demasiado extensos, si no, pues lo que se está discutiendo a nivel europeo es establecer o trabajar en una simplificación del primer set de los estándares que ya se publicó, para intentar simplificarlo y que sea de una manera más sencilla, facilitar, digamos, el cumplimiento por parte de las compañías de cubrir todos los puntos de información que está requiriendo esta norma, simplificando la estructura, aglutinando contenidos y facilitando de esta manera la interpretación de la norma por parte de las compañías y de los lectores. Por otro lado, también el paquete Omnibus lo que propone es, de alguna manera, eliminar la obligatoriedad que establecía la Comisión Europea, el mandato de generar y trabajar en estándares sectoriales de carácter obligatorio. Es bien que la Comisión Europea deja un poco la puerta abierta a que estos estándares se puedan trabajar, pero de una manera voluntaria. Ya no hablamos de estándares sectoriales obligatorios, sino estándares voluntarios y que habrá que ver cómo la Comisión Europea decide finalmente abordarlos. Y por último, comentar que esta simplificación que propone el paquete Omnibus y que la Comisión Europea ha trabajado a través de EFRAG, que es el órgano, digamos, un poco consultivo y que aborda estos temas, estos mandatos que hace la Comisión Europea, está trabajando en un borrador de simplificación de este estándar, ¿no?, de los SRS. Esta simplificación ya está pública, ya hay un documento, borrador público, donde sí que podemos observar una primera estructura y una primera simplificación de la propuesta de EFRAG a la Comisión Europea. Bueno, esto es un borrador, todavía no es definitivo y esperamos que en los próximos meses podamos consultar ese borrador definitivo para entender realmente cuál es la estructura final y los contenidos que se van a divulgar o que va a pedir la Comisión Europea a través de la CSRD y sus estándares que las empresas cumplan y divulguen. Como os mencionaba, EFRAG ha publicado un borrador que se publicó el pasado 31 de julio, una propuesta de simplificación de los estándares, ¿no?, de los SRS, que actualmente está en periodo de consulta. Bueno, realmente terminó hace unos pocos días el periodo de consulta y se está esperando que se tomen decisiones finales sobre todos los comentarios que le han llegado a EFRAG sobre el borrador que ha publicado para poder disponer de un documento final o unos estándares simplificados finales que EFRAG debe hacer llegar a la Comisión Europea para que puedan tomar una decisión sobre esta simplificación. Por remarcar los 3 puntos
creo que es importante que os quedéis con los 3 puntos principales que está abordando EFRAG en esta simplificación. Cambios de estructura a nivel de los estándares, es decir, simplifica un poco la estructura para facilitar la lectura, la interpretación y la divulgación de la información, ¿vale? Sobre todo fomentando esa claridad y accesibilidad, ¿vale? Moviendo requisitos, aglutinándolos. Otro de los campos principales que está trabajando son la actualización de las normas transversales. Los SRS cubren, además de los estándares temáticos, 2 normas transversales que permiten y dan la estructura de cómo una compañía debe abordar todos los estándares temáticos. Pues bien, EFRAG lo que está haciendo es recalibrar estos estándares, moviendo requisitos obligatorios a los cuerpos principales, transformando divulgaciones voluntarias en guías no obligatorias y reorganizando un poco los contenidos. Al fin y al cabo lo que busca es que estos estándares transversales, en los cuales se apoyan los estándares temáticos para incluir toda la información, sean también claros. Y por último lado, la actualización de las normas temáticas. Estas normas temáticas no dejan de ser los 10 estándares que mencionaba, los 5 estándares o temas ambientales, los 4 sociales y el estándar de gobernanza. Lo que propone la Unión, lo que está proponiendo EFRAG es igual que los estándares transversales, una simplificación, facilitar la lectura, eliminar potenciales interpretaciones en cuanto a qué requisitos son voluntarios o qué requisitos son obligatorios y facilitar la lectura por parte de las compañías, la interpretación, también por parte de los auditores y verificadores de esta información, evitar que pueda haber doblemente una interpretación, digamos, controvertida. Y por tanto, también facilitar la lectura de estos documentos a los accionistas, a los distintos grupos de interés, a los clientes. Para ello también ha creado lo que se llaman los requisitos generales de divulgación, no deja de ser una modificación de los mínimos requisitos de divulgación que existían antes, para establecer qué contenidos deben aparecer mínimos o de manera general en cuanto a políticas, acciones y métricas. Realmente, como vemos, es una revisión donde se van a realizar cambios estructurales y actualizaciones. Por tanto, es importante que tengáis en cuenta estos 3 requisitos para cuando se publiquen los estándares simplificados podamos evaluar realmente cómo se han modificado en concreto los aspectos relacionados con el estándar de uso de recursos y economía circular. En específico, todo lo que tenga que ver con los objetivos, las actuaciones de la compañía y las métricas de divulgación. Por otro lado, me gustaría mencionar también otros estándares de medición que existen y que son bastante relevantes a nivel de la economía circular. Pues bueno, he traído 3 que veis en pantalla y voy a hablar un poco sobre ellos. El primero es la ISO 59020. Esta ISO es una norma internacional publicada en el año 2024, es decir, bastante reciente, que proporciona un marco muy estructurado que permite medir y evaluar el desempeño que tienen las compañías en materia de circularidad. La verdad es que esta norma es bastante clara, os animo a leerla si tenéis la oportunidad, porque ayuda a las compañías, os va a permitir identificar qué indicadores puedo utilizar según los procesos que quiero transformar de una manera lineal a un aspecto circular. Cómo debo optimizar el uso de recursos, es decir, qué métricas debo medir y cuantificar para poder evaluar la optimización del uso de recursos, y de tal manera que podamos entender, o un lector de los resultados a través de la aplicación de esta norma pueda entender cómo se está promoviendo el flujo de la materia desde un flujo lineal a un flujo circular. Esta norma establece distintos tipos de indicadores. Establece indicadores que son de carácter voluntario e indicadores que son de carácter requerido o obligatorio para procesos, productos. Define distintos tipos de indicadores. En pantalla hay algunos ejemplos, no he querido citar todos, pero bueno, es importante que si tenéis la oportunidad leáis la norma. También es cierto que esta ISO lo que permite es identificar no solo estos indicadores, sino poner de relieve de cara a externos cómo se está gestionando por parte de una compañía la economía circular en relación con un proyecto, definir cuál es el perímetro que quiero aplicar dentro de esta ISO, incluso llegado el momento que un verificador, una entidad acreditada, pueda revisar que esta ISO se está aplicando de una manera correcta y adecuada. Por lo tanto, es un estándar
que más allá de los estándares de la CSRD, ¿no?, los SRS y los VSME, estos estándares voluntarios, nos dan unas pautas y unas guías de cómo las compañías pueden abordar e incluir en sus procesos productivos, en sus transformaciones desde un carácter lineal a un carácter circular, en su proceso, digamos, de transformación. Por otro lado, me gustaría hablar también de la transición circular, los indicadores de transición circular que publicó el World Business Council para el desarrollo sostenible, porque me resulta bastante relevante. Es una publicación también bastante reciente, no recuerdo exactamente el año, pero es reciente, en la que aborda 4 temáticas, 4 grandes ámbitos en los que considera que una compañía debe medir o debe utilizar métricas para poder evaluar cómo está transformando sus modelos de negocio desde algo lineal a algo circular. Estos 4 grandes ámbitos que veis en pantalla, hablamos de close the loop, optimize the loop, o optimizarlo, valorar el loop, el ciclo, o el impacto que existe dentro del ciclo. Si nos profundizamos en los 2 que creo que son más relevantes porque establecen realmente métricas, son los 2 primeros, el cerrar el ciclo y el optimizar el ciclo. El valorar el ciclo y el impacto del ciclo, hablamos más de quizá la valoración posterior que yo puedo hacer una vez que he tenido la medición en cuanto a productividad, a revenue, a ingresos o a impactos en términos de CO2 o de otros indicadores que puedan ser clave para mi compañía. Si nos ceñimos o nos vamos a los 2 primeros ámbitos, cerrar el loop y optimizar el loop, os voy a citar las métricas que son, digamos, los titulares de las métricas. Hablamos de la circularidad en términos de material. ¿Vale? Aquí lo que establece esta guía es un mecanismo específico en cómo hay que calcular la circularidad del material, es decir, esto es un indicador que parece a priori muy sencillo, pero la norma, digamos, este estándar de metodología lo que permite es establecer una metodología común para que todas las compañías puedan medir la circularidad de sus materiales de una manera homogénea. Esto mismo es aplicable al agua, ¿no?, a la métrica del agua o a la materia prima del agua, a cómo de circular es la gestión que está realizando una compañía en términos de agua a través de la circularidad. Por tanto, establece también un mecanismo común de medición y, por tanto, de potencial comparación de la gestión del agua con respecto a competidores o empresas que estén utilizando en proyectos la misma metodología. Y por último, la energía renovable. ¿Qué porcentaje de energía renovable estoy utilizando yo en mis procesos productivos? Es verdad que la energía renovable, digamos, dentro de la economía circular, la podríamos ver como que es algo menos intuitivo, pero pensar que la energía, al fin y al cabo, en términos de calor, no solo pensando en términos de energía eléctrica, en términos de calor, de vapor, puede utilizarse para subproductos. Entonces, dentro de esta guía observamos también cómo indica que se debe calcular el porcentaje de energía renovable para lo mismo, establecer metodologías comunes comparativas y que las compañías puedan poner en valor los avances que están consiguiendo en la integración de la economía circular y en la consecución de sus objetivos a través de la medición. En segundo lugar, optimizar el ciclo. Aquí hay 2 indicadores clave que establece esta metodología, que es qué porcentaje de material crítico estoy utilizando yo en mis procesos y, por otro lado, cuál es el porcentaje de recuperación que yo puedo conseguir del agua en mis procesos productivos. Igualmente establece unas metodologías muy claras de cómo se deben calcular estos indicadores y con esto simplemente os quiero indicar distintos estándares que cubren los indicadores o las métricas de economía circular y distintos mecanismos para poder evaluarlo y medirlo. No dejan de ser estándares, no dejan de ser ejemplos de métricas, pero lo importante es que definamos métricas que nos permitan medir para tomar decisiones y conocer realmente si estoy llegando o no a los objetivos que me he planteado al inicio de la modificación, digamos, de mis procesos productivos, ¿no? Si estoy avanzando hacia la consecución de esos objetivos. Y por último, me gustaría hablar de Ellen MacArthur, la Fundación Ellen MacArthur, que quizá es una de las fundaciones más conocidas en materia de economía circular, sino la que más. Es una de las grandes impulsoras en materia de economía circular a través de metodología, un montón de papers académicos sobre cómo se debe abordar la economía circular en distintos ámbitos de trabajo, en distintos sectores. Incluso esta fundación tiene una metodología específica que permite medir a una compañía cuánto de circular es ella per se.
Es una metodología, si no la habéis visto, también os animo a que le podáis echar un vistazo, porque la verdad hace reflexionar sobre cómo estoy yo midiendo la circularidad de mi compañía, y permite, si hacemos una medición adecuada, igualmente que en los otros estándares, permite que seamos comparables con nuestros competidores y que podamos divulgar esta información de una manera clara, teniendo en cuenta si yo estoy llegando a la consecución de mis objetivos o no. Y bueno, esto es el final de mi presentación. Os agradezco mucho la atención, espero que os haya sido útil y encantado de haber estado hoy con vosotros.